Actualmente nosotros cuando escuchamos la palabra guerrilla, se nos viene a la mente solo cosas negativas probablemente, ¿verdad? Si usted escucha la palabra guerrilla, a ver, le voy a preguntar a Zaida. Zaida, ¿me escucha? Zaida Jaén. Dígame, profe. Zaida, cuando usted escucha la palabra guerrilla, ¿qué cosa se les viene a usted a la mente? ¿A qué le suena esa palabra? Zaida la una, Zaida las dos. Varias personas que luchan o, o que no sé. Ya, muy bien, sí. Precisamente sí, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con personas que luchan, ¿verdad? Que toman las armas, es verdad, porque jóvenes, la gente poderosa, dueños muchas veces de países enteros, no es que al pueblo le van a dar por las buenas, como quien dice, le van a dar todos sus derechos y le van a reconocer sus derechos. Han habido casos históricos que sí, pero han sido muy raros. Por ejemplo, Mahatma Gandhi en la India, él pudo independizar a su país sin utilizar armas, sin disparar balas. Pero a ver, remontémonos aquí a América Latina, Simón Bolívar, para poder liberar a estas naciones como es Venezuela, Colombia, Ecuador, que liberó las naciones del imperio español, del colonialismo español. ¿Cómo se dio esa liberación de estos pueblos? ¿Por las buenas? ¿Fumándose la pipa de la paz? ¿Tomándose un cafecito y firmando un documento y ya? Pues no, jóvenes. Hubieron verdaderas guerras, tuvo que derramarse mucha sangre de miles y miles y miles de personas patriotas que lucharon por la libertad de estos territorios donde usted y yo estamos viviendo hoy en día. Y que se puede decir que vivimos en un país democrático hoy en día, con todo lo nefasto que lamentablemente este gobierno ha traído, este gobierno actual ha traído al país. Sin embargo, vivimos en un régimen de democracia y no somos una colonia en el sentido estricto de la palabra. Económicamente, lamentablemente, pues sí, dependemos muchísimo de las grandes potencias, pero en el sentido estricto de la palabra no somos colonia como en la antigüedad. Ha habido ese proceso de liberación, pero se dio con las armas, con la lucha, con las guerras, derramando sangre. Es decir, jóvenes, las guerrillas en sus orígenes han nacido siempre para liberar y ayudar al pueblo a que se libere de la opresión, del yugo, de la esclavitud. Con esa finalidad nacen las guerrillas. Y en el caso del movimiento guerrillero de Fidel Castro, que fue el que logró derrotar al general Batista, pues también tenía ese ideal, porque ellos se dieron cuenta de que el general Batista solamente beneficiaba a los intereses norteamericanos y no había un cuidado de los intereses del pueblo cubano. Ahí es donde ellos toman las armas y se lanzan a la guerrilla, porque dicen, no, pues las riquezas de Cuba tienen que beneficiar principalmente a Cuba, a los cubanos, y no llevárselos a las empresas extranjeras, cosa que es algo racional y lógico. Ahora bien, estábamos conversando del Che Guevara, jóvenes. Mientras conversamos, ustedes sigan googleando, sigan buscando, porque van a encontrarse muchos otros datos probablemente sobre el Che Guevara, jóvenes. Y si ustedes los encuentran esos datos que son muy interesantes, participen, digan, miren que yo estoy calificando todo esto. Entonces, jóvenes, les decía que el Che Guevara resulta que llama mucho la atención que un médico deje su profesión tan hermosa, tan bien valorada, prácticamente los médicos son verdaderos héroes que salvan vidas, deje esa profesión maravillosa y se lance a tomar las armas, los fusiles, las ametralladoras y a pelear en la revolución cubana. Y ni siquiera estaba en su país peleando de pronto con su país, sino que estaba peleando por otra nación, en este caso Cuba. Y bueno, uno de los biógrafos del Che Guevara afirma que el Che Guevara tuvo este cambio debido a lo siguiente. Cuando era joven médico, el Che Guevara hubo un tiempo en que se dedicó a viajar por muchos países de América Latina para hacer turismo, para conocer otras culturas, para conocer otros países, cómo vivía la gente en otros países de América del Sur, de Centroamérica, etcétera. Y ahí dice que el Che Guevara
le sorprendió demasiado una cosa. Al ver que América Latina era inmensamente rica, pero con un pueblo inmensamente pobre. Y él no podía entender y decía, ¿por qué si América Latina tiene tantas riquezas? América Latina puede sembrar y cultivar alimentos todo el año, desde enero hasta diciembre. América Latina tiene minas de oro, minas de plata, diamantes, esmeraldas. América Latina tiene petróleo, tiene biodiversidad, tiene selvas amazónicas, tiene mares ricos en recursos pesqueros y teológicos. América Latina tiene la cordillera de los Andes, tenemos agua dulce, tenemos todo. ¿Y por qué mi pueblo se muere de hambre si lo tenemos todo? Esa fue la pregunta que al Che Guevara le hizo dejar la bata de médico y lanzarse a tomar las armas. ¿Saben por qué? Porque él se dio cuenta que el sistema de Estados Unidos con la doctrina Monroe de que América para los americanos era un sistema que estaba tan inteligentemente diseñado de tal manera que los países latinoamericanos siempre se queden en la pobreza y siempre se limiten solo a vender materia prima, materia en bruto, como quien dice, sin trabajar la conciencia con tecnología, sino en bruto, vender esa materia prima a las grandes potencias. Y las grandes potencias con esa materia prima le aplican ciencia, le aplican tecnología a la materia prima y a nosotros mismos nos venden esos productos, pero 100 veces más caro. ¿Ya? Entonces, eso el Che Guevara dijo, eso tiene que cambiar, no puede ser así. Los latinoamericanos somos los dueños de las riquezas que hay en Latinoamérica y esas riquezas tienen que beneficiarle al pueblo para que el pueblo pueda comer 3 veces al día, para que el pueblo pueda educarse, para que el pueblo tenga escuelas, colegios, hospitales, carreteras, para que el pueblo genere progreso, ciencia, tecnología. Aquí tienen que quedarse esas riquezas. Y bueno, pues ustedes van a decir, ¿y cómo lo iba a hacer si toda América estaba dominada por Estados Unidos? Entonces ahí es donde nace la idea del Che Guevara de unirse al único país que por aquel entonces se atrevió a desafiarlo a Estados Unidos y que fue Cuba con la Revolución Cubana. Fue el único país que se le rebeló a Estados Unidos y dijo, yo no quiero seguir con el sistema capitalista porque con el sistema capitalista ganas tú como imperio, pero pierdo yo como país subdesarrollado. Y yo no me logro desarrollar, no logro crecer. Entonces, al ver el Che Guevara que el único país que se le rebeló a Estados Unidos con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, entonces él decide unirse a la Revolución Cubana y comenzar a luchar en contra del imperialismo norteamericano. Y el Che Guevara, pues, cumplió un papel muy importante en la Revolución Cubana, no solo por su valor, por su coraje, sino porque era un hombre de ciencia, era un doctor, era un médico. O sea, tenía ideas muy profundas y convicciones muy claras al respecto. Incluso dio discursos delante de la Organización de las Naciones Unidas. Él mismo con Fidel Castro gestionaron la ayuda de la Unión Soviética para que Cuba pueda progresar, desarrollar, generar ciencia, tecnología, etcétera. Sin embargo, pues todo esto no fue bien visto por Estados Unidos. Como ustedes comprenderán, si un país se le revela, Estados Unidos dijo enseguida, todos los demás van a comenzar a rebelárseme en contra de mí, así que ahora yo les voy a poner un alto a estos cubanos. Y ahí es donde Estados Unidos comienza a bloquearlo a Cuba. ¿Qué quiere decir bloquearlo? Quiere decir que le prohíbe, Estados Unidos prohíbe al resto de países del mundo que le venda tecnología, ciencia, medicina, maquinaria a Cuba. ¿Y qué pasa si ningún país del mundo te vende a ti ciencia, tecnología? Pues simplemente tu economía se destruye, se derrumba. ¿Qué sería del Ecuador, jóvenes, si Estados Unidos lo castigara al Ecuador y dijera, bueno, ningún país le va a poder vender a Ecuador ciencia, tecnología ni Internet? Es más, de ahora en adelante, Google, que es empresa de Estados Unidos, le quita el Internet al Ecuador. ¿Qué pasaría con el Ecuador? Más ¿Progresaría, pobres nos quedamos, se estancaría o se haría más pobre? ¿Qué dice Abel? más pobres. Exacto. Entonces, jóvenes, si hoy en día nosotros vemos, porque hay gente que dice, pero Cuba se metió al sistema comunista y ve ahorita cómo están, pobres y por ahí los famosos balseros cubanos, que ahora ya no se escucha mucho de esa situación, pero antes era horrible, jóvenes, cómo los balseros cubanos huían de Cuba
por las necesidades que pasaban en Cuba, y en balsas, en pequeñas embarcaciones, iban desde Cuba tratando de llegar a Estados Unidos. Y cientos de balseros cubanos murieron en el Mar Caribe, ahogados. Entonces, jóvenes, pero eso se daba, claro, por la desesperación, porque en Cuba había esa carencia de alimentos, carencias de muchas cosas. Pero la gente muchas veces no entiende que esa carencia de, a veces alimentos, a veces de máquinas, de ciencia, de tecnología, no es porque el pueblo cubano sea un pueblo que no tiene intelecto, inteligencia, creatividad. No, sino porque el pueblo cubano sufre el criminal bloqueo económico de Estados Unidos. Y es por eso que hasta el día de hoy Estados Unidos lo tiene bloqueado. El Internet recién llegó hace un par de años, me parece, a Cuba. Hace poquito, recién apenas que Cuba tiene Internet. Entonces, todo eso no le ha permitido desarrollarse a Cuba. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, Cuba es el país, o sea, no le ha permitido desarrollarse quizá en números económicos, en millones de dólares, pero ha tenido otro tipo de desarrollos, porque si tú te preguntas, si tú buscas en Internet, ¿quién es el país con la mejor educación de Latinoamérica? Pues Cuba es el país que no tiene analfabetos, es el único país que no tiene analfabetos de toda América. Estados Unidos, con ser Estados Unidos, tiene analfabetos, pero Cuba no los tiene. Entonces, ese es un punto importantísimo. La medicina, por ejemplo, es súper desarrollada y es famosa, mundialmente conocida en Cuba. De hecho, jóvenes, en plena pandemia, cuando millones de personas o miles de personas, cientos de miles han muerto en todo el mundo, ¿de qué país son los médicos que van de país en país ayudando a otros países a superar la pandemia? Ese grupo de brigadas médicas, ¿de qué país sale? De Cuba. Por eso es que, jóvenes, el día de hoy se está promoviendo que los médicos cubanos se les dé el Premio Nobel de la Paz, porque estos médicos cubanos que este país ha enviado a muchos países del mundo que no han podido controlar la pandemia, estos médicos cubanos han ido y generosamente han arriesgado sus vidas para ayudar a salvar las vidas de esas otras personas de esos otros países. Los médicos cubanos han ido a Italia, han ido a España, han ido a muchos países a salvar vidas en medio de esta pandemia. Entonces, ¿por qué ese fue el ideal de la revolución de Fidel Castro? No solamente era matar por matar a la gente, sino que el ideal de Fidel Castro era invadir el mundo. Él decía, yo voy a invadir el mundo, pero no con balas. Él decía, yo voy a invadir el mundo, pero con educación, con ciencia, con medicina, con médicos, para que le salven la vida a las personas que están enfermas. Entonces la revolución cubana tenía detrás muchas cosas positivas. Pero lamentablemente, pues, como digo, el bloqueo de Estados Unidos ha impedido todo ese desarrollo que probablemente sí hubiera logrado si no tuviera Cuba ese bloqueo económico que lo sufre hasta el día de hoy. Bien, jóvenes, listo, ahí vamos a terminar este tema. Para complementar el estudio, yo les voy a enviar hasta hoy en la tarde como máximo en su cuenta del modo las ideas principales que con ustedes hemos ido sacando a limpio. Y también voy a enviarles una pequeña actividad para que le hagan como tarea, ¿sí? Para complementar el tema de hoy. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna, listo, jóvenes. Entonces, pues Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho y si Dios quiere, hasta mañana.